Dios le bendiga. Mi nombre es Luis Carlos Reyes. El propósito de este video es para poder empezar un discurso con miembros de la doctrina de la unicidad de Dios. Personas que niegan que hay una distinción de personas en la esencia de Dios. Yo como trinitario creo que sí hay una distinción de personas en la esencia de Dios. Bueno, yo quiero entrar directamente al texto de Juan 1.1 porque a mí no me importa tanto qué es lo que dice Babilonia, Roma, la tradición de Platón, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero saber qué es lo que dice la Biblia. Bueno, yo pienso que Juan 1.1 claramente refuta la doctrina de la unicidad de Dios, que niega la distinción de personas. Vamos a verlo. En Juan 1.1 dice así, traducido del griego, porque fue escrito la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, no en español, no en inglés, no en alemán. Así es como dice Juan 1.1. En arché, en hologos. En el principio existía el verbo. Kai hologos en prostonteion. Y el verbo estaba con el Dios. Kai theos en hologos. Y Dios era el verbo, pero se traduce como y el verbo era Dios, porque ahí logos, que es el sujeto, por como se indica con la presencia del artículo definido delante de logos, por eso se traduce y el verbo era Dios. Bueno, problemático para las personas de la doctrina de la unicidad es la segunda cláusula. Pero antes de que vaya para allá, vamos a ver la primera cláusula. Dice, en el principio, desde el principio ha existido logos, por toda la eternidad ha existido logos. El logos es eterno. Pero ¿qué es el logos? Muchas personas de la doctrina de la unicidad dicen que el logos solamente era la idea que el Padre traía hacia el Hijo que iban a ser de la Virgen María, y que esa idea de la encarnación del Padre en la persona de Jesús, eso es lo que era el logos, la idea del futuro que ha de venir. Y dicen ellos que no se refiere a una persona que preexistía. Ok, vamos a ver qué es lo que significa logos. Hay muchos significados, pero lo lindo de Juan 1.1 es que nos dice explícitamente quién es el logos. En la tercera cláusula nos dice que el verbo era Dios. Dios no solamente es una idea, no solamente es un plan, no solamente es algo abstracto. Dios es una entidad ontológica. Entonces el verbo era Dios. Y ahí termina el argumento, porque ahí nos dice claramente que el verbo era Dios. Bueno, regresamos a la segunda cláusula. Kai halagos en prostonteion. Y el verbo, el cual es Dios, estaba en prostonteion. Reto a mis amigos de la unicidad de la doctrina que investiguen la preposición pros. Cuando se usa pros, en el caso, aquí es la palabra con, en el caso acusativo, significa literalmente cara a cara o hacia. Hay muchos significados de pros, pero significa cara a cara, hacia, con, contra, en relación íntima. Cuando dice que el verbo, el cual ya, como ya determinamos que el verbo era Dios, está cara a cara con Dios. Note muy cuidadosamente que en la segunda cláusula, donde se dice Dios, se encuentra el artículo definido ton, delante de Dios. En la tercera cláusula, donde se menciona la palabra Dios, no se encuentra el artículo definido. Nomás dice Dios. En la tercera cláusula se le llama, como se le ha llamado, un predicativo nominativo que precede el verbo en. Y eso indica que en la tercera cláusula el autor está enfatizando las cualidades de Dios. Pero en la segunda cláusula está identificando a alguien, la persona del Padre. Como se dice en Juan 1.18, el Hijo que está en el seno del Padre. Donde dice está, es un participio presente que indica una relación eterna. Y donde se dice colpos, que es seno, seno significa una relación íntima. Por favor, investiguen lo que estoy diciendo y ustedes pueden verificar. El Hijo tiene una relación íntima con el Padre por toda la eternidad. Se usa el participio presente on en 1.18. Pero no quiero forzar el participio presente. ¿Por qué digo que esto? Porque en Juan 1.3 dice que Dios creó todas las cosas a través del verbo. Se usa la preposición dia en el caso genitivo. Y eso implica acción mediadora. Y es lo que dice el griego. Pero vamos a regresar a Juan 1.1. Segunda cláusula, en prostonteion, estaba Dios, como dice el verbo es Dios, con el Dios. Y la tercera cláusula dice, y Dios era el verbo. Pero la Biblia dice que solamente hay un solo Dios. La conclusión lógica es que el verbo estaba con el Padre y aún es el mismo Dios. La doctrina de la unicidad de Dios no puede explicar la presencia del artículo en la segunda cláusula y la ausencia del artículo en la tercera cláusula.
No lo pueden explicar. La doctrina de la unicidad de Dios no puede explicar la preposición pros en la segunda cláusula, con el Dios. David Bernard es un unicitario, ha intentado de refutar esto por citar a dos textos donde se encuentra prostanteon, la misma parte que se encuentra en la segunda cláusula de Juan 1.1. Y ha citado Hebreos 2.17 y Hebreos 5.1, donde sí se encuentra prostanteon en el caso acusativo. Y esos dos textos que menciona Bernard se pueden traducir como las cosas que le pertenecen a Dios. Así dice Bernard, el verbo es a lo que le pertenece a Dios, la idea de Dios. No es una persona, es la idea que le pertenece a Dios. Así dice Bernard. El problema de Bernard es que ha ignorado totalmente la gramática de los textos que mencionó, Hebreos 2.17 y 5.1, porque ahí se encuentra el artículo neutro plural ta, y eso significa las cosas. Y ya que está eso, si se encuentra el artículo neutro plural enfrente de prostanteon, entonces eso sí se puede traducir como las cosas que le pertenecen a Dios. Pero eso no se encuentra en Juan 1.1. En Juan 1 dice en prostanteon. Y por lo tanto, ese argumento de Bernard ha sido totalmente refutado porque la lingüística y la gramática no es sintácticamente igual. Entonces, resulta el problema para los de la doctrina de la unicidad, que hay alguien que está con Dios y es el mismo Dios. Y el logos no solamente es una idea, porque dice la tercera cláusula que el logos era Dios. Juan seguramente sabía lo que estaba escribiendo. Con este mismo verso refuta la doctrina modalisma y refuta la doctrina del arianismo. Yo sé que mis amigos testigos de Jehová no creen, pero esto lo dejo para otro día. Es un problema muy grande. Ahora voy a dar poquitas pruebas para la idea de pros, que quiere decir cara a cara. Hacia, contra, en íntima relación. Ustedes pueden ver 2 Corintios 5.8, donde dice el texto así: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Ahí es donde dice con el Señor, dice prostan kurian. En el caso acusativo se usa pros. Noten que no nomás vamos a estar con Dios, sino lo que está diciendo el texto es que vamos a estar en una relación íntima, cara a cara con Dios. Eso es lo lindo de pros. También se encuentra en 1 de Juan 2.1, porque tenemos un paracleto con el Padre, pros. Ese paracleto, ese pros es cara a cara, una relación íntima, el paracleto con el Padre. Esas son cosas que no se pueden negar. Hay muchísimos textos donde se puede ver esto, pero el tiempo no lo permite. Los libros gréxicos, usted puede ver, por ejemplo, el de Greek English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains por Johannes P. Lowe y Eugene Naida. Ellos pueden ver que pros es un marcador de asociación íntima. Puede ver los libros de gramática de A.T. Robertson, algún libro que estudié hace muchos años cuando estudié griego. Dice este libro, en halagos en prostanteon, Juan 1.1, la idea literal sale bien, dice cara a cara con Dios. Ahora, ¿cómo puede una idea, un plan, estar cara a cara con Dios o en una relación íntima con Dios? Planes, ideas para el futuro no pueden tener relaciones íntimas, solamente personas pueden tener relaciones íntimas. Si yo puedo tener una relación con, yo amo el amor, está bien, el amor está conmigo, no, pero lo que está diciendo Juan 1.1 es que el verbo tenía una relación íntima con el Padre, porque está el artículo definido delante de Dios, la segunda cláusula, la tercera cláusula, está ausente el artículo definido. Ahora una cosa más, muchas personas me han dicho que sí, nosotros no existíamos antes de que naciéramos, obviamente no existíamos, pero dicen que es un plan solamente. Ahora, voy a refutar esa idea, es un problema lógico, no tiene nada que ver con el lenguaje. Si yo dijera, yo deseo que mi hijo sea doctor, o yo tengo el plan que mi hijo sea doctor, ¿indica eso que mi hijo no existe? Claro que no. Supongamos que mi hijo ya nació y yo dijera, yo deseo que mi hijo sea doctor. Esos son mis planes. Bueno, lo que estoy demostrando es que solamente porque tengo un plan para mi hijo, eso en sí mismo no prueba que mi hijo no existía. Puedo decir la misma cosa antes de que naciera mi hijo. Yo deseo que mi hijo sea doctor y ahí sí no existe mi hijo. Pero si existe o no existe mi hijo no se determina solamente porque tengo un pensamiento del futuro de mi hijo o un plan para mi hijo. Se determina por el contexto. Así solamente porque supongamos que Dios tenía el plan del futuro del verbo en la tierra,
Eso en sí mismo no prueba que el Hijo no existía. Primero tienen que probar que el Hijo no existía y después pueden aplicar textos que dicen que Dios llama las cosas que no son como si fueran, porque si no están presuponiendo que no existía. Bueno, es todo el tiempo que tengo, mis amigos. Por favor, si me van a responder, respondan a lo que dije, a los puntos gramaticales y lingüísticos. No quiero 1000 textos que digan que solamente hay un Dios, porque yo creo eso, todo trinitario cree eso. Solamente hay un solo Dios. Pero el problema queda para los de la doctrina de los